Agradezco nuevamente en mi nombre, en el nombre del presidente de OANES, la presencia de todos y cada uno de ustedes esta tarde. Hemos tenido oportunidad de escuchar a nuestros predecesores con información que nos tiene que haber enriquecido con sus experiencias. La idea de esta parte del programa es compartir lo que hemos escuchado, atraerlos a nuestra propia experiencia, y en 10 minutos que vamos a exponer cada uno de los invitados a este panel en esta tarde, podamos recoger de lo que hemos escuchado, decía, y expresar lo que podemos compartir. La idea está puesta sobre la mesa. Esperemos que ahora podamos todos rescatar de ella y lograr de este proyecto de institucionalización del diálogo para el desarrollo costero el objetivo que nos hemos trazado. Quiero invitar en primera instancia, en representación de uno de los grupos, del principal grupo conformado por los pescadores, a don Pedro Justo Fuentes. Él es coordinador general de la Federación de Integración y Unificación de Pescadores Artesanales del Perú, FIUPAP, ampliamente conocido por todos ustedes, y para quien pido un fuerte aplauso. Mientras don Pedro se acerca a nuestra mesa, póntese allí, ¿sí? Sí. Buenas tardes a todos ustedes y muy especialmente a cuando en la facultad, a mi amigo Juan Carlos, quien ha demostrado durante su ingreso y permanencia a nuestro sector la apertura y actitud bastante solidaria, básicamente con el pescador artesanal, para poder llegar a soluciones concretas y escucharnos. Saludo nuevamente a todos ustedes y agradezco la oportunidad que nos brinda OANES. La Federación de Integración y Unificación de los Pescadores Artesanales del Perú, FIUPAP, fundada en 1991, antes del tema de las 5 millas, abarca pescadores artesanales desde Tacna hasta Tumbes, Puno y Moquegua. Y disculpe, 5 años viví en Moquegua, reminiscencia de Úrsula me trae. Y la zona amazónica. Tenemos ahí bases nuestras, ¿no? Y por cuestiones como persona jurídica de altos y bajos que tienen a todo nivel y toda persona jurídica, tuvimos digamos un leve distanciamiento con nuestras bases por cuestiones de logística que hemos estado recuperando. Retomando ya Filiberto Sánchez Díaz, la Secretaría General, le indicamos de que era necesario urgente hacer las alianzas. Se presentó la oportunidad de conversar con Francisco Miranda y así se hizo un convenio en la cual la FIUPAP puso a disposición sus cuadros y sus conocimientos en el sector para poderla llevar a cabo. Y cuando nos tocó el tema del desarrollo costero integrado, se vino a nosotros recuerdos de los años 90 cuando se empezó a tocar este tema en el Perú. Se empezó a tocar, pero después lamentablemente quedó sesgado y no se dio el interés. Querer indicar algunas precisiones sobre los que ya lo han hecho los representantes de las universidades, en la cual nosotros hemos llevado, sería una actitud un poco fatua de la FIUPAP. Nosotros mismos hemos contribuido para que ellos tengan todos estos informes también. Pero retomando en algo lo indicado por la autora Elena Conterno, a quien tuve la oportunidad de conocer cuando fue ministra de la Producción y recorrimos las bases deprimidamente afectadas económicamente en la zona sur del país.
cuando se hablaba de un proyecto. Nosotros que éramos férreos defensores de las 5 millas y lo seguimos siendo, se nos cambió el panorama cuando conversamos con nuestros hermanos del sur y lo que venía aconteciendo en esa zona. Elena tocó el tema que han tocado también casi todos los expositores del tema de formalización, que es una necesidad pero extrema. Y ella, como es ministra, conoce bien y ha escuchado a tiros y troyanos en el sector, con bastante actitud democrática. Entonces, la formalización es base para poder alcanzar o empezar a hacer un desarrollo sincero y verdadero. Pero nosotros tocamos este tema también, se llegó a formar una comisión a solicitud de la FIPAP para ver el tema de formalización en el tema de lograr una mayor navegabilidad y flotabilidad de nuestras embarcaciones, porque las condiciones climáticas han cambiado tremendamente, ¿no? Entonces ya no se podía, muchos días nos ponía Capitanía Bandera Roja porque no se podía salir. Se hizo, lamentablemente, cambiaron de ministro, entró otra gestión, bueno, y personas que no, al margen de no tener mucho conocimiento, escaso conocimiento, no tenían la animosidad o el deseo de poder llegar a buen puerto en cuanto a la problemática que le hablamos. Pero la formalización es muy importante. Se ha tocado el tema, y lo que a nosotros nos preocupa, los pescadores, tanto artesanales, embarcados, no embarcados, industriales, es lo que se habla de una mayor especialización, capacidad, no sé, de los cuadros de gestión en el sector pesquero. Me hace recordar un poco, con la disculpa del caso, hay que ser sincero, al tema de la guerra con Chile. Ponían un sastre de coronel del ejército, ponían esto. Entonces eso pues nos ha llevado más al caos. Úrsula lo ha dicho claramente, ¿no? Que la legislación es contradictoria y nosotros fácilmente podemos encontrarlo. En el tema contaminación, álgido. Y no solamente cuestiones de que el pescador, bueno, nosotros entendemos que siempre se rompe la pita por el lado más débil, pero bueno, nosotros asumimos lo que nos corresponde. Pero se ha tocado de los vertederos, el tema urbano. Nosotros que también tenemos en nuestra federación a los hermanos camaroneros, se quejaban constantemente de que al construir ciertas carreteras y pistas, todo el desmonte lo tiraban al río. Inconcebible, inconcebible. Y esto nosotros llegamos a firmarlo y lo denunciamos. Entonces, este es un problema de contaminación que hay que tocarlo de forma integral. En el tema de sanidad es un tema de todos, igual que la contaminación. Aquí nadie puede decir esto no es el punto que nosotros no contaminamos, porque no hay contaminación cero. No existe la contaminación cero, ¿ya? Así que todos en una forma depredamos o contaminamos. Entonces, en el tema sanidad, Úrsula tocó el tema de la seguridad social del seguro. Está el señor viceministro. Nosotros, a diferentes ministros y hasta los legisladores, decíamos el costo social del pescador artesanal perdido en alta mar, que no regresa, a veces ni el cuerpo se encuentra, ¿no? Y deja viudas, hijos menores. En Hilo se practica. El seguro de vida es obligatorio. No sale a pescar ninguna embarcación si es que no cuenta con un seguro de vida vigente. Y eso se ha hecho ya una costumbre, y los capitanes de puerto que ya... Entonces le pedimos de que eso, al menos eso, sea obligatorio. Eso está costando 5 soles nomás. Entonces el seguro de vida tiene que ser obligatorio. Así como el tema de bitácora, para tener una buena información de toda faena de pesca, también tiene que ser obligatorio. Porque aquel que hace una embarcación, aquel que se hace a la mar, se tiene que someter a ciertas condiciones para realizar la tarea. Ya no podemos hacer pesquería como hacíamos nosotros en los años 60, 70, 80, 90, ya no. Ya
la normatividad tiene que adecuarse a las coyunturas sociales. Y tenemos, pues, como decía Úrsula, una legislación obsoleta. Nosotros entendemos, la única ley que no se mueve es la ley de Dios, pero después todas las leyes son cambiables porque le ha hecho el hombre. Pero es inadmisible que mantengamos, como dijo mi amiga Úrsula, vacas sagradas, pues, y hasta contradictorias, porque podemos hablar de un desarrollo costero integrado cuando hay normas legales que el propio ente la da y se contradicen, hacen colisión entre ellas. Podemos hablar de un cuidado del medio ambiente marino costero cuando hay una norma como la 005 que permite que las embarcaciones artesanales anchoveteras pesquen desde la mía cero, depredando todo. Bueno, yo me contaron, pensé que me iba más de claro. Entonces hay esa colisión del propio ente que dicta la norma y que no quieren entender por soberbia. Nosotros, está bien que los pescadores anchoveteros artesanales pueden hacer faena dentro de las 5 millas, pero no pueden entrar en una zona que la 0010 de 2010 creaba esa franja para la pesca artesanal selectiva. No podemos mantener una hipocresía ecologista, ambientalista. Eso es absurdo. Yo quisiera lanzar, ya que hay que capacitar bastante al pescador artesanal, lo aceptamos. Nosotros ahora hablamos de experticia, hablamos de cadena trófica y hablamos de etcétera, de otros temas, ya estamos encaminados. Pero mi pregunta que le haría a los académicos es, por ejemplo, en otros países como Chile, Argentina, México, para citar algunos, existen los diplomados y maestría en gestión en la zona marino-costera. ¿En el Perú existe eso? ¿En el Perú hay profesionales especializados en gestión marina costera? ¿Hay maestría y diplomados? Entonces, ¿quiénes van a administrar? Si hablamos de capacitación, ¿quién capacita a los capacitadores? ¿No? Entonces, no es contradicción, sino lo lanzo. Entonces, también otro tema, en el tema de cuando hablan de algunos profesionales, un poco que nosotros los pescadores cuando se nos enreda algo en la embarcación decimos encocado, ese es un enredo, ¿no? A veces se encoca cuando dicen manejo integral de la zona costera, otros dicen gestión o manejo. Ya nosotros hemos aprendido que manejo es algo puntual, gestión es más integral. Entonces, también para definir los conceptos, porque no va a decir que echan la ley, echan la trampa. ¿Y qué prioridades se debe dar? Permítame, Francisco, ¿qué prioridades se deben? Nosotros los pescadores casi no tenemos mucha oportunidad. ¿Qué prioridades se le deben dar a un área marina? Para pesca, para agricultura, para turismo, para embarque y desembarque de minerales, si es que no existe una planificación de la zona marino-territorial. Ahora, en el tema de territorial, tenemos pues nosotros las contradicciones que hay entre el ordenamiento territorial, ¿no? Y la zonificación económica económica, que no se ha hablado. La zonificación económica ecológica. Y eso tiene que manejar lamentablemente es un tema tan amplio que ser sucinto, Estamos seguros de eso, don Pedro, estamos seguros que todos quisiéramos continuar escuchando, claro, su sapiencia. Entonces, nosotros los pescadores agradecemos el gesto que tuvo OANE de firmar un convenio, agradecemos, nosotros no somos recalcitrantes, pero hay cuestiones que hay que verlas con realismo, con sinceridad, no Muchas podemos gracias, ser señor. Radicales. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias. Estoy seguro que el entusiasmo lo compartimos todos y ahora ese entusiasmo nos lo va a transmitir don Hugo Bernal Merluzzi, presidente del Comité de Pesca de la Sociedad Nacional de Industrias. Bueno, buenas tardes a todos y quería sinceramente agradecer a Juanes, a Francisco y a todo su equipo, porque creo que estos trabajos en el fondo nos muestran mucho en relación a que probablemente nos preguntemos. Podemos pasar todo un día o toda una semana detallando la cantidad de problemas, trabas y conflictos que hay en el sector pesquero. Pero yo creo que alguien me dijo una vez que los problemas se atacan desde el principio. Yo creo que el problema
es que el modelo de pesca que teníamos, que nació en los 70, se agotó. Simplemente como todo, como la ropa que se hace vieja, como los muebles que se hacen antiguos y como todo lo demás, yo pienso que ese modelo, que no sé quién lo hizo, pero alguien lo hizo y lo dirigió y funcionó, porque fue un modelo, el modelo pesquero harinero, fue un modelo pesquero que logró ser exitoso, que tuvo sus colapsos con la expropiación, pero que después pudo reencaminarse y hoy en día es un ejemplo. Hoy en día es un ejemplo de explotación y que ha ido mutando y que ha tenido sus problemas y que antes no cumplía y ahora cumplía y ha pasado toda una metamorfosis y se ha hecho. Y el problema es que con el pasar de los años nos hemos dado cuenta que no solo la explotación racional, efectiva, bien hecha, profesional, eficiente y todo de la pesquería es solamente harinera. Entonces, hoy día está bien legislado, bien ordenado todo ese capítulo, pero tenemos una deuda en el Perú, que tenemos que rediseñar o replantear la nueva matriz pesquera en el Perú. Y es una cosa que no se ha hecho nunca, y tampoco se habla. Nos perdemos en infinidad de problemas que tenemos día a día en las normas, si son correctas o no son correctas, pero es como el tipo que me pasa a mí, hay veces, ¿no? Que salgo en mi camioneta y de repente me voy y me estoy encontrando que me estoy yendo a la oficina y es domingo. Estoy con mi esposa al costado. Y me dice, ¿y tú estás loco? ¿Dónde vas? No sé, parece que la camioneta me llevó. Y me pasa a mí, varias veces mi esposa se ha reído de eso, y a mí me ha sorprendido, me he reído, pero después he dicho, qué bárbaro, ¿no? Y yo creo que ese es un poco el problema que tenemos hoy en día. No sabemos por dónde agarrar al muñeco. Lo apretamos de acá y se nos infla allá, apretamos en el otro costado. Y el problema es que no somos conscientes de que el nuevo diseño todavía no se ha hecho. Y si no se ha hecho, por lo tanto no sabemos a dónde vamos. Y nos vamos a perder eternamente en los problemas. Y algo que a mí realmente me frustra y me ha frustrado en los últimos 3 o 4 años es que estamos perdiendo una oportunidad valiosa de desarrollarnos como país pesquero. Otros países ya han hecho ese trabajo, caso Argentina, caso que simplemente han volcado sus esfuerzos y han encontrado espacio para todos. Porque obviamente acá hay, como decía Pedro y como dicen muchos amigos pescadores, hay un conflicto de intereses gigantesco que se mueve alrededor del desorden. Pero el desorden no es innato, no es atribuible a este gobierno o a los últimos 4 años. En este país, desde que yo tengo uso de razón, primero se hacen las cosas y después se ordenan. Y ese es el problema en que nos encontramos hoy día en el sector pesquero, que estamos tratando de ordenar, pero es muy difícil ordenar cuando no sabes para dónde ordenas, para qué ordenas, por qué vas a ordenar, qué es lo justo, qué es lo injusto, qué es lo correcto, qué es lo equivocado. Y ese es el problema. Yo siempre aspiro a lo mismo, pienso que no hay nada excluyente, que hay sitio para la harina, hay sitio para la pesca artesanal, la pesca de consumo humano, pesca de la selva, hay pesca para todos, pero mientras que no analicemos y desarrollemos un nuevo concepto de pesquería en el Perú, vamos a seguir de tumbo en tumbo, de suerte en suerte, porque es así, pues. Y yo hay veces hablo con mis directores de la corporación y hay veces decimos que no sé si mejor me hubiera ido a un casino a timbiarme el dinero, porque esto es una verdadera timba, no sabemos en qué estamos en la industria. Cambian los gobiernos, cambian las autoridades y realmente no tenemos nada. Yo quiero solo citar que el ejemplo más claro de organización y de desarrollo conceptuado fue hace 10 o 15 años probablemente, aunque yo estuve un poco afuera y regresé, en que las partes políticas se pusieron de acuerdo, los partidos políticos, y dijeron, vamos a desarrollar un programa económico que nadie lo cambie. Ok, se pelearon, negociaron, lo que sea, pero lo lograron. Y el crecimiento del Perú no se debe a un accidente, se debe a que durante los últimos 4 o 5 gobiernos se ha cumplido un plan estratégico de desarrollo de la economía del Perú. Obviamente siguen estando los problemas que nacieron con el desorden. Es como cuando la gente no tenía empleo en el país y bueno, salieron los mototaxis y todo el mundo dejó, porque el gobierno de ese entonces dijo, yo no puedo darte empleo, búscatelo tú, ya te lo buscaste, ya pues camina. Hoy, después de 3 años, dice, bueno, esto es horrible, es terrible, ¿sabes qué? Que hay que quitarle el mototaxi al tipo, y ya se olvidaron que ese tipo generó empleo. Entonces el problema va a seguir dándose hasta que no encontremos una identidad pesquera. ¿A dónde queremos llegar? Tenemos uno de los caladeros más ricos del mundo. Tenemos posibilidad de desarrollar más pesquerías,
pero estamos imbuidos en el mismo problema, que yo tengo más derecho que tú tienes más derecho, que mis derechos no son iguales a los tuyos. Yo creo que este esfuerzo que hace Ovanes por tratar de llegar a una idea común nos debe invitar a sentarnos con todas las autoridades, con el gobierno, gobiernos regionales, que hoy día ha sido un problema, porque yo creo personalmente que debemos esperar unos 10 años para descentralizar el país, porque ni siquiera estábamos organizados. Entonces hoy día hemos agravado el problema, porque lo que es la norma que dicta, produce, por ejemplo, no es buena para la región, no sé, Ancash, y hay todo un conflicto de intereses. Entonces yo creo que debemos aprovechar esta oportunidad para sentarnos como autoridad a trabajar en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Si no sentamos esas bases, esto va a seguir siendo una timba, y yo creo que honestamente no haría lo que me dijo un funcionario, ¿no? Estábamos en una mesa sentados y el funcionario comentó que lo que quería hacer era promover e invitar a más inversionistas para que entren en la pesca. Pues a mí casi me da un infarto, porque le dije, oye, pero si nosotros estamos quebrando, ¿para qué quieres invitar a alguien? ¿Para que quiebre? Y un poco eso quería resumir, ¿no? O sea, si no sentamos la base de un crecimiento para los próximos 15 años y decidimos qué vamos a hacer con la pesca, se vuelve creo que se vuelve una actividad más riesgosa que el terrorismo, que el contrabando, que no sé, que cualquier otra actividad. Y entonces debemos recapacitar, porque si no le vamos a echar la culpa, no hay por dónde amarrar las cosas. Entonces yo creo que, y esto es creo que reconozco que ha habido un cambio de actitud en las autoridades y después de mucho tiempo vemos a un viceministro sentado desde el principio en uno de estos eventos, ¿no? O sea, antes no había tiempo para eso, no había ni tiempo ni ganas, ni no sé qué, pero hoy día lo hay. Pero yo creo que debemos juntarnos en un esfuerzo por empezar a sentir que nadie tiene la culpa, sino que simplemente ya estamos como estamos y tenemos que definir a dónde vamos. Gracias. Muchas gracias, don Hugo. Este momento estaba reservado para la autoridad de la Marina de Guerra del Perú, que está ausente. Comprenderemos la ausencia. Doy pase al señor Raúl Fernández, que representa a la comunidad, a los hombres de prensa. Él es director de comunicaciones del Foro Hispanoamericano de Intercambio de Información sobre el tema del mar, OANES. Buenas tardes a todos. Es un poco difícil resumir algunas cosas respecto al trabajo de Ovanes, pero démonos cuenta que a lo largo de todas las exposiciones esta tarde hemos escuchado buena parte de las razones y los problemas por las que nuestro país debe prestarle más atención al mar, a los problemas de 3.000 kilómetros de costa que tiene nuestro país. Sobre todo, reconocer que tenemos un territorio privilegiado por tener la frontera más viva de Latinoamérica, si no del mundo. A través de la historia, intereses económicos buenos y malos, intereses políticos negativos y positivos, y sobre todo, el desconocimiento e ignorancia han hecho que durante los últimos 40 años maltratemos a esta fuente de vida y de recursos importantes para la vida de la República. Me toca hablar de uno de los problemas más graves que vive la comunidad nacional y costera. La ignorancia y la indiferencia vistas desde la desinformación generada en los medios de comunicación. En el Perú existen más de 200 diarios, 20 de los cuales son de circulación nacional, más de 200 canales de televisión, entre los locales y de cobertura nacional, y no menos de 3.000 estaciones de radio, incluidas las piratas. Un gran número de medios de comunicación masiva que podría sorprender. En Lima contamos con los dedos los medios de comunicación, pero provincias del interior del país recibe toda esta carga informativa, muchas veces distorsionada y mal manejada. Sin embargo, los temas del mar solo son tocados cuando sube el precio del pescado, cuando hay una huelga de pescadores
cuando se pierde una embarcación y su tripulación desaparece, o cuando un dispositivo ilegal toca el bolsillo de los pescadores artesanales o industriales. Casi todos son tocados de manera negativa por la prensa y los medios de comunicación. Esto es un mea culpa también. Soy periodista hace más de 30 años y cuando uno quiere cambiar las cosas a veces no se puede. Pero en los últimos 10 años, principalmente el rol de los medios de comunicación ha sido y es criticado y cuestionado y en muchos casos, muchísimos casos, con justicia y con razón. A la prensa se le conoce como el cuarto poder desde mediados del siglo XIX por su capacidad inquisitiva y fiscalizadora, características que hoy parecen haberse perdido en nuestro país, salvo honrosas y contadísimas excepciones. Esto ocurre por múltiples factores, pero uno de ellos es fundamental: la desinformación. Este factor ocurre en todo el planeta, pero aquí, y mirando este problema de la pesquería, no lo queremos ver. El año pasado, cuando comenzamos este proyecto con Francisco, causó asombro y admiración en ciertos ámbitos que nuestra ONG OANES decidiera recorrer toda la costa en busca de respuestas que las autoridades nunca han buscado para poder diseñar políticas públicas para todas las actividades que se desarrollan en nuestra costa, como bien decía y como también reclama Justo. No pretendemos ser los salvadores de la patria en OANES, es la cosa más lejana del planeta, pero alguien tenía que hacerlo, se nos ocurrió, y así surgió este periplo. Durante un mes recorrimos 6.630 kilómetros, 10 regiones, para darnos con la sorpresa de que todos los involucrados en esta actividad pesquera, sobre todo, universidades, la autoridad marítima, pescadores artesanales e industriales y la propia comunidad de cada puerto y caleta que visitamos, querían hacer algo al respecto. El interés era masivo. Todos aquellos que tenían un cordel, que recogían un alga, todos estaban comprometidos sabiendo que el mar corría peligro y que ellos corren peligro todos los días en el mar. Pero no había comunicación en estas instancias, no había el engranaje para que se pudieran entender. Era, como ya lo ha dicho Francisco hace un momento, como si todos estuvieran sentados en la misma mesa, pero de espaldas a la mesa. Nos dimos con esta sorpresa antes de terminar el primer tramo del viaje, y bajo esa perspectiva comenzamos a mirar el resto del viaje. Y encontramos en casi todos los lugares que caíamos el mismo escenario: autoridad portuaria, pescadores, universidades, cada uno en su isla, y de ahí no se movía nadie. La prensa y los medios de comunicación son criticados por desinformar, y es cierto, pero en muchos casos, ¿qué hacen los generadores de información para romper la cadena de la mala información y de la desinformación? ¿Hasta qué punto los sectores público y privado tienen la vocación de informar adecuadamente a la prensa para evitar que se tergiversen los hechos, para que el flujo de la información tenga buen inicio y las posteriores críticas a los medios de comunicación tengan asidero real en caso de que se produzcan los excesos en la prensa? Todos los sectores ligados a la actividad costera comparten esta corresponsabilidad. Para que los periodistas de todos los medios tengan fuentes precisas a quienes acudir y consultar, hay que generar esta vocación de informar. A cada uno de los 6 sectores que vimos sentados a esta mesa y de espaldas, les corresponde, les compete
entrar a este circuito de información. A todos. No hay uno, no se salva uno. La experiencia, y por aquí me he encontrado con un viejo colega del comercio, es muy sencillo. Al periodista real, su jefe le dice cada mañana: me traes este vaso de agua con agua, y el agua que yo quiero. ¿Qué pasa si alguien llega a la Capitanía de Puertos, se hundió la bolichera y no se tiene los nombres, ni el número de la tripulación, ni qué rumbo tenía? No tenía nada. No hay nada, y le tiran la puerta al periodista. Esto lo hemos visto por la televisión más de una vez. Llega el periodista, le mete el micro y casi le preguntan: ¿cómo se siente por su muerto? Esa estupidez la hemos visto, y yo la he criticado desde la universidad, desde todos los puntos donde me ha tocado trabajar. Pero esto es real. El periodista tiene que llegar a su medio de comunicación con información. Es como cuando a un capitán le dicen: me toma la colina. Las órdenes se cumplen sin dudas, murmuraciones, y un periódico, un canal, una radio se maneja igual. Cuando no tiene la información, ¿qué hace? Va donde la vecina, va a buscar la información debajo de la piedra, y no siempre tenemos la información adecuada, en el momento adecuado, que es importante. Generar esta cadena de información se trata del primer eslabón para evitar que una prensa chicha y farandulera cometa graves errores al brindar información al público. Y en caso que ésta realmente cometa un error teniendo la información veraz, pues simplemente actuar con la ley en la mano. El Código Civil no necesita un código de ética periodística para actuar cuando hay un libelo en la calle, cuando hay una injuria y cuando hay una mentira. Si toda la prensa está bien informada, el margen de error para tergiversar los hechos se reduce ostensiblemente. El público no es tonto, damas y caballeros. Sabe quiénes le cuentan los cuentos y sabe quiénes le mienten. Si el flujo de información es serio y constante, la verdad se va a imponer en la opinión pública más tarde que temprano. Esto es casi un axioma en el mundo, desde que salió el primer periódico. Por ello es necesario la participación permanente de los medios de comunicación en todas las actividades que se realicen, sea del ámbito público o privado. Todos deben invitarlos y todos deben informar a la prensa para que tenga la información. Si la tergiversan, insisto, con la ley en la mano. Esto también va a llevarnos a romper con los mitos y las leyendas que se tejen en torno a la actividad pesquera fundamentalmente, respecto a la acuicultura y a la maricultura, temas que se ven casi como esotéricos, ¿no? Son palabras que podemos encontrar en el diccionario, pero no encontramos sustento en la realidad. Acá hay demasiados catedráticos universitarios que me pueden explicar cualquier tema. Pónganse a pensar cómo se lo explicarían a un periodista para que lo retransmita claramente al público, al gran público. Nos queda un minuto, Raúl. No creo, ¿no? Pero bueno. Todos consideran que lo que estoy diciendo es un riesgo, y es un alto riesgo para la imagen de sus instituciones, de sus empresas. Lo será siempre, pero es mejor correr este riesgo al silencio que llama más la atención del periodista, que irresponsablemente termina emitiendo una información poco seria o interesada. La imagen de los comensales sentados de espalda a la mesa nos llevó a la realización de los conversatorios inicialmente, a los conversatorios taller, que se desarrollaron en Piura, Ancash, Moquegua,
los cuales han tenido éxito, un éxito digno de nombrarse realmente. La información obtenida en estos eventos la tienen todos a disposición. Todos los que naveguen por el ciberespacio tienen en sus manos esta información. Para nosotros, principalmente la actividad costera debe ser mejor conocida a través de estos medios y brindarle a los medios masivos de comunicación que tanto se jactan de tener audiencia y lectores para poder cambiar la realidad. La idea de desarrollar este trabajo nos llevó a uno que es un ideal para nosotros, es generar seminarios para periodistas, generar una suerte de talleres realizables en todas las regiones para que un grupo de periodistas pueda saber lo que es hacerse a la mar, tenerlos 24 horas en un buque y que sepan cómo se cala una red, que sepan cómo se lanza, para qué sirve una panga. Eso es algo que se hizo en otros ámbitos y que es necesario, necesarísimo imponerlo hoy. Si quieren, el próximo año ya esto se acaba, pero hay que pensar en hacerlo e invitar a tibias y troyanos, a los buenos y a los malos. No se puede discriminar en este caso, a pesar de que debería, pero hay que hacerlo. Las consecuencias de no hacerlo van a ser terribles realmente si es que no difundimos lo que se hace. Estos 6 actores que están sentados en la mesa, algunos ya se dieron la vuelta, otros a veces no vienen a la mesa, pero hay que seguir fomentando la participación. OANES cuenta con un sistema de comunicación creado a picapiedra, como le decíamos con Francisco, un martillazo a la vez, y hoy, 18 años después, tenemos DNI. Un DNI que nos da la posibilidad de ofrecer una serie de posibilidades y que realmente esperamos contar con su apoyo y participación realmente para el bien de nuestro mar y de nuestro país. Gracias. Muchas gracias, señor Raúl Fernández. Nos toca escuchar en este momento a la parte académica. Esta parte académica está representada en esta oportunidad por el biólogo Milton Luján Monja. Él es asesor del rectorado de la Universidad Nacional del Santa. Señor. Buenas tardes, viceministro, bienvenido. Francisco, señora Elena, a quien ya tuvimos por Chimbote y esperamos tenerla nuevamente pronto. Cuando Francisco nos contó esta idea, básicamente de manera personal la recogimos, y las casualidades de la vida, en ese momento, y sigo asesorando a la rectora de la universidad, una rectora que entró y quiso cambiar la posición de la universidad. Tradicionalmente nuestra universidad estaba enfocada dentro de sus 4 paredes. Sucedía lo que sucedía, la universidad solo miraba dentro de sus 4 paredes. Con esta nueva gestión, la universidad empezó a mirar hacia la sociedad y articularse a la problemática de la sociedad. Porque la universidad, no solo en el ámbito pesquero, sino también en el ámbito de desarrollo económico, desarrollo social, tiene una responsabilidad, que es plantear alternativas de solución a la problemática que se viene identificando. Y en ese camino estamos. Producto de eso, nos asumimos la tarea con el director de escuela que acá está presente y los docentes de la Universidad del Santa de hacer el primer taller donde se desarrolló la metodología que después se ha empleado en todos los talleres, así que podemos pedir la patente. Lo importante es que se ha trabajado duro y ya tenemos fruto de estos talleres, un documento que nosotros como universidad, asumiendo el compromiso, hemos editado y estamos distribuyendo. Pero me toca enfocarme desde el punto de vista académico, la función que tenemos como universidad ante esta problemática. He tenido la oportunidad de revisar los informes, de escuchar a los diversos representantes de cada universidad, así como a otros miembros de la mesa en que todos estamos involucrados.
Y voy a enfocarme desde el punto de vista de responsabilidad que tenemos como universidad. Uno de los primeros puntos, mucho se habla de la significativa sobreexplotación de los recursos pesqueros. El gran problema, la gran causa es que de la mayor parte no tenemos nada de información, a excepción de la merluza, la anchoveta, que tradicionalmente sustentan la pesca industrial y artesanal. Del resto de recursos absolutamente sabemos nada. En este caso, valga la presencia aquí de los pescadores, porque ellos son los que a primera mano tienen esa información. Como ya lo mencionó Elena, en un momento hay que sistematizar esa información. Nosotros como universidad tenemos que tener la capacidad de sentarnos a conversar con ellos, que nos cuenten sus experiencias y recoger, porque ellos saben cuándo se pesca, dónde se pesca, de qué tamaño están, en qué temporada del año. Eso no lo vamos a encontrar en los libros, pero sí en la experiencia práctica. Entonces, una primera tarea que tenemos como universidad es empezar a sistematizar esa información. También se mencionaba mucho el tema de ordenamiento y va de la mano con lo anterior. ¿Qué podemos ordenar si no conocemos nada? Tradicionalmente, y de aquí viene el sesgo de repente como biólogo agricultor que soy, tradicionalmente se quiere brindar concesiones acuícolas en buena hora que se brindan las concesiones sobre los bancos naturales de los pescadores. Consecuencia, una generación de conflicto. A manera de anécdota le comento, en la década del 90, la bahía de Samanco, una zona donde tradicionalmente se cultiva concha de abanico, cuando conversé con los funcionarios de aquel momento, cómo lograron diseñar ese primer ordenamiento, entre comillas, porque la bahía la habían dividido en 3 partes, y me dijeron sencillamente que agarraron el plano, pesca artesanal, acuicultura y el otro queda zona libre, sin ningún mayor criterio. Ahora ya conocemos que hay que analizar la capacidad de carga, en base a esa capacidad de carga qué cosas se puede cultivar, qué actividades se van a hacer. Con los pescadores se tienen que coordinar para ver cuáles son las zonas de pesca de ellos, qué recursos se traen de esa zona para ordenarlo. Pero básicamente hasta el momento no se ha avanzado significativamente, ¿no? Entonces tenemos que tener un enfoque mucho más ecosistémico, no solo desde el punto de vista de recursos, sino también de los diferentes actores que involucran y de las diferentes actividades involucradas en este caso, ¿no? Quiero también comentar, se menciona mucho el tema de formalización, que si bien no es un ámbito académico, pero sí quiero llamar bastante la atención. Tradicionalmente hablamos de los pescadores embarcados. ¿Qué pasa con los pescadores no embarcados? Los que van de peña en peña capturando el recurso. A manera de anécdota te le comento, hace unos meses estuve por la zona sur de la provincia de Guarmey y ahí yo creo que el hombre araña saldría espantado, ¿no? Porque los pescadores bajan por las peñas, se descuelgan a recolectar los recursos, ¿no? Entonces, y eso va de la mano que lamentablemente no se tienen estadísticas pesqueras serias. Si bien IMARPE hace un esfuerzo, lo hacen los desembarcaderos de alguna manera que son formales, pero todo lo que se desembarca por playa o en otras zonas sencillamente no es registrado. Entonces no sabemos realmente cuál es la capacidad de producción que tenemos en el mar. Y eso también podría involucrarnos ya como universidad para que los alumnos de repente de los últimos años empiecen a través de las tesis a recolectar esa información y a generar un banco de datos, ¿no? Porque si alguien quiere invertir en pesca o en acuicultura, lo primero que tiene que saber es cuál es la capacidad de producción de un ecosistema dado. Otro esfuerzo que se debería impulsar, y creo que ya Produce lo ha estado haciendo de alguna forma, son las famosas cooperativas, pero orientado al tema de pesca. Para ir viendo el detalle, y Úrsula lo ha mencionado, es el tema de la inversión e investigación que tienen las universidades. Efectivamente, nosotros tenemos, de alguna manera, permítame el término, las 3 universidades más ricas, nacionales más ricas del país por el término del Cano. Nosotros como Universidad de Santa tenemos este año 110 millones de soles, de los cuales 50% se debería invertir en investigación. Nos gana Moquegua, que tiene 130, la de Piura debe tener otro tanto. El gran problema efectivamente es que a través del Cano yo no puedo pagar al investigador, pero también, permítame, echa la ley, echa la trampa, ¿no? No puedo pagar al investigador principal, pero sí puedo pagar a sus otros investigadores. En la universidad estamos echando a andar ya un proyecto del concurso de investigadores que han ganado recientemente, 2 proyectos relacionados con acuicultura, uno para el cultivo de camarones con acuaponía y otro para el uso de las microalgas para el tratamiento de efluentes, donde vamos a financiarlo con recursos del Cano. Hay mecanismos para encontrar, y también aquí ya sí un poco la llamada de atención de repente a la industria, al gobierno central, de cómo empezamos a articular este esfuerzo. Nosotros sí, efectivamente tenemos esos recursos, pero ¿cómo nos articulamos? ¿Qué es lo que ustedes necesitan? Y es lo que va con la política de puerta abierta a la universidad. ¿En qué tenemos que investigar? De repente nosotros como académicos estamos enamorados del caballito de mar, de cualquier otra especie, pero ¿qué aplicación práctica tiene eso en la industria? ¿O qué necesidades hay? Por ejemplo, espero mostrarles más adelante las investigaciones que se vienen haciendo en el Santa
acá tenemos 3 docentes que podrían difundir mucho con mayor detalle. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pero realmente, ¿qué es lo que necesita la industria? Que nos sentamos, establezcamos planes para 5 años. Para tener un paquete tecnológico de agricultura, hablemos de 5 o 7 años, 10 años por lo menos de inversión continua. No lo vamos a hacer de la noche a la mañana, así que podríamos promover y después transferir esa tecnología a nuestros amigos los pescadores o a cualquier otro inversionista interesado, que va de la mano con política seria y, ¿por qué no?, avanzar y copiar lo que se viene haciendo en otros países, el establecimiento de parques acuícolas. En otros países ya se establece áreas de mar definidas donde se puede desarrollar agricultura, donde el Estado invierte en lo que es infraestructura básica para que funcione ese parque y sencillamente el inversionista va y le plantea una serie de proyectos de inversión. Podemos hacerlo eso, yo creo que dentro de 3, 4 años, cuando generemos la información necesaria, podemos brindar, podemos alcanzar ese. Con la finalidad también de disminuir la sobrecarga desde el punto de vista de producción, algo que está pasando en Sechura, en un momento va a explotar esa bomba, permítame el término, la bomba, pero sobre todo para orientar la actividad y disminuir los conflictos que se vienen dando en toda la zona costera. Finalmente, a manera de cherry de mi universidad, me permito informarles que, y espero que esta vez que nos visiten ya puedan ver el laboratorio de biología molecular que está completamente implementado, donde se va a investigar todo lo que son recursos hidrobiológicos. Tenemos un proyecto que esperamos retomar con el profesor Rómulo que está acá presente para implementar el laboratorio de biología acuática para las investigaciones que él realiza. Y me gustaría, no sé si puede la presentación de mostrarles las investigaciones que son lo que estamos realizando en la universidad. Presentación Moanes, por favor. Sí, las últimas láminas que estamos desarrollando en la universidad, tratando de solucionar problemas. Las últimas láminas, las últimas 3. ¿Está bien? Sí, las últimas. Trabajando para el enemigo. La última lámina, por favor. Que estamos desarrollando en la universidad, pero vuelvo a reiterar cómo nos articulamos nosotros como academia, empresariado y los gobiernos locales, ¿no? Este es en relación al cultivo de concha abanico, que no solo partimos del cultivo, sino aprovechar los subproductos, ya sea del fouling o las valvas que están generando todo un problema ambiental en la zona de Sechura, claro, el fouling, y también cómo se puede aprovechar para otras especies como tilapia, tomás. ¿Podría avanzar la siguiente, por favor? La siguiente lámina, la 10. Algunos títulos de las investigaciones. Esta especie de guirela, que es, permítame el término, la tilapia, desde mi punto de vista la tilapia del mar, porque es una especie bastante rústica. Esperemos que tomemos mucho más afianzamiento en esta investigación y logramos tener un paquete. Creo que se podría convertir, permítame el término, en la tilapia del mar, ¿no?, para nosotros. Es una especie nativa, bastante rústica. Hemos probado meterle en agua dulce, agua salada y como si nada. La siguiente. Y bueno, son algunas de las investigaciones que se vienen realizando, pero vuelvo a recalcar, nosotros desde el punto de vista de la universidad no lo sabemos todo, queremos articularnos con la industria, queremos articularnos con los gobiernos locales, gobiernos regionales, para establecer planes de investigación donde nuestras capacidades, nuestras competencias sean mucho mejor orientadas. Muchas gracias por todo. Muchas gracias, Milton. Hemos tenido entonces la participación del área académica y vamos a colocarle la fresa a este pastel con la participación a cargo del gobierno. Ya nos hizo saber Úrsula que no solamente es una brillante docente, sino una aguerrida directora regional de producción para el gobierno regional de Moquegua. Tus 10 minutos, Úrsula. Ya me puse roja. Ya me intimidaron. Bueno, muchísimas gracias. Yo también celebro y felicito la presencia del viceministro. En realidad hemos tenido muchos eventos de concertación y es la primera vez que contamos con una participación decidida y eso me parece que es esperanzador. Yo he tenido el honor de trabajar con quien, modestia aparte, considero es el mejor presidente regional que ha tenido este país, que es el ingeniero Martín Vizcarra. Es un hombre, es un empresario exitoso que decidió entrar en política con 2 motivaciones: un genuino amor por su tierra, porque él es moqueguano de pura cepa, y porque quería asumir el reto. Es un hombre de retos, y dijo, bueno, vamos a asumir ese reto, vamos a ver qué tan difícil es. Yo formé parte de su equipo de asesor antes de ser directora regional y iniciamos una gestión con una visión y fue gestionar el desarrollo.
y dijimos, nosotros vamos a ser gerentes del desarrollo, vamos a gerenciar desarrollo para la región. Y teníamos que fijar el concepto de desarrollo, ¿no? Uno tiene que saber qué va a gerenciar. Y decidimos conceptualizar el desarrollo como el crecimiento económico que tiene la capacidad de traducirse en mejor calidad de vida de toda la población o la mayor parte de ella. Bajo ese concepto entendimos que no todas las inversiones generan desarrollo y no todo el crecimiento es sinónimo de desarrollo. Puede crecer una variable de producción de manera muy agresiva y generar deterioro en la calidad de vida de las personas. Y esto puede suceder. Pueden haber grandes volúmenes de inversión y ser enclaves económicos donde la inversión es descomunal, pero la red de proveedores está afuera y las utilidades salen afuera, y entonces tampoco va a tener ningún efecto sobre la calidad de vida de las personas. Bajo este concepto nos tocó identificar brechas, ajustar brechas que son motivo de otra ponencia, pero vimos en el sector pesquero una gran debilidad. Como bien dijo el señor Bernal, es casi una tinga. El sector pesquero es absolutamente aleatorio, es impredecible. En el mejor de los casos es estacional, ¿no? El caso del perico es estacional. Entonces identificamos como una debilidad para el puerto de Hilo que sea monodependiente, o sea, que tenga una gran dependencia respecto a un solo sector. Entonces establecimos como estrategia hacer emerger otros sectores, además del sector pesquero, y tuvimos que de alguna manera sacrificar algunas inversiones en el sector pesquero. Pero a mí me tocó una labor muy dura, me tocó pacificar el sector, me tocó serenarlo, control de conflictos, aprendí en el camino, y diseñarle una estrategia de desarrollo, una estrategia de crecimiento, por dónde debe crecer el sector pesquero. Me parece fascinante la idea de replantear una matriz pesquera para el país. Nosotros no lo hemos hecho bajo ese concepto, pero sí tuvimos la idea clara. Teníamos que centrar un problema y atacar ese problema. ¿Y cuál era nuestro problema? Origen y consecuencia de muchos conflictos, la escasez de recursos hidrobiológicos. Ese es el problema. No hay recursos hidrobiológicos y por lo tanto eso genera conflictos de intereses, eso genera enfrentamientos, genera X situaciones no deseadas. Entonces dijimos, ¿cómo vamos a resolver esto? ¿Cómo revertimos? Porque si el problema es que no hay recursos hidrobiológicos, la solución es que haya más recursos hidrobiológicos, así de lógico. Entonces ahí establecimos en orden de prioridades, reconversión. Nosotros creemos que reconvertir pescadores artesanales en otros sectores productivos es casi tan importante como sustituir la coca en la selva. De verdad que sí. Porque en la medida en que nosotros logremos un programa agresivo, consistente, sostenible de reconversión de pescadores, vamos a disminuir considerablemente la presión sobre el sector pesquero y de manera natural vamos a tener mejor disponibilidad de recursos hidrobiológicos. Entonces, y el pescador no es ajeno ni es indiferente a esto, ¿ah? Porque cada vez que nosotros hemos logrado un entrenamiento que les va a permitir salir del sector, hemos tenido cupo lleno, hemos llegado a sortear cupos, porque muchos pescadores me dicen, Úrsula, ¿tú qué crees? ¿Que yo estoy acá exponiendo mi vida todos los días porque me gusta? Porque no tengo otro sitio donde irme. Y bueno, lastimosamente pues hemos logrado capacitar alrededor de 350 personas del sector, algunos de ellos pescadores, otros esposas e hijos dentro de los pescadores, y de los 300 y pico hemos logrado reconvertir alrededor de 50. La cifra es bien baja, pero se los cuento porque sí se puede. Si nosotros hubiésemos tenido una política integral, una política más agresiva, estoy segura de que los resultados hubiesen sido más onerosos. Luego de reconvertir pescadores, o sea, retirar pescadores del sector, lo segundo que nos planteamos fue promover los cultivos marinos. Entonces dijimos, ¿por qué si tenemos un mar rico? ¿Por qué si el mercado de recursos hidrobiológicos es un mercado creciente, permanentemente insatisfecho, nadie cultiva en el mar? Entonces ahí nos topamos con varias dificultades, ¿no? La primera dificultad fue el tema de contaminación, el tema de trazabilidad, pero por razones que no vale la pena mencionar, logramos habilitar de manera sanitaria 5.000 hectáreas de cultivo. Ya las tenemos. Y hemos habilitado, de las 5.000 hectáreas, hay 1.000 hectáreas que tienen habilitación administrativa, ¿ok? Pero igual nadie hace concesiones marinas, y nos preguntábamos por qué. Entonces, sucede que el pescador se siente dueño del mar.
Y cualquier inversionista que quiera concesionar un área, ellos lo interpretan como que le están privatizando el mar y no lo deben permitir. Entonces, no importa cuánta seguridad le pongan a un cultivo marino, toda seguridad va a ser vulnerable si entra en conflicto con el pescador artesanal. Entonces, ¿cómo superamos algo tan que ya es una, digamos, es la esencia cultural del pescador? Entonces, la única forma es generar alianzas estratégicas, que el pescador sea socio del inversionista, ¿verdad? Y que haga empresarios y pescadores organizados en una sociedad justa, equitativa, puedan hacer emprendimientos empresariales, y así lo planteamos, y los pescadores artesanales lo aceptaron, dijeron sí, sí nos interesaría. Si va a ser una sociedad justa, si va a ser una sociedad equitativa, nos interesaría. Incluso hay algunos pescadores que decían, no, Úrsula, nosotros estamos dispuestos a empeñar hasta las medias, pero también queremos hacer una inversión en acuicultura, queremos ser nosotros la empresa. Pero entonces, ¿por qué no lo hacen? Cuando fuimos a revisar el TUPA, el problema no solamente es la cantidad de procedimientos, el problema es el costo. El pescador artesanal está exonerado, pero está exonerado en PRODUCE, en la Dirección Regional de Producción, no está exonerado en DICAPI. Entonces, el costo más fuerte de una concesión de área y de mantenimiento de una concesión de área es lo que cobran en la Marina, y lamento mucho que no estén aquí. Entonces, esa es una barrera importante para el tema de acuicultura. El otro tema son los paquetes tecnológicos. Nosotros como gobierno regional, por las razones que ya expuse, logramos hacer un proyecto piloto de transferencia de tecnología de cultivo de choro, que es un bivalmo nativo, que de la evaluación que hicimos de todas las oportunidades era el más rentable y el menos riesgoso. En primer lugar, no requiere un laboratorio de hatchery porque tenemos bancos naturales. En segundo lugar, no requiere un estudio de impacto ambiental por lo mismo que es nativo. Y en tercer lugar, el choro se pega a lo que sea, lo único que hay que hacer es desdoblarlo. Entonces es barato, requiere de baja tecnología, por lo tanto puede ser altamente rentable y ya tiene un mercado cautivo insatisfecho. Y ya hemos dejado hasta el expediente culminado, solamente el siguiente gobierno tiene que asignarle el presupuesto para poder poner en marcha este proyecto y tener un paquete tecnológico probado. ¿Pero qué significa un paquete tecnológico probado? Lo primero que tenemos que probarle es la viabilidad técnica, lo segundo que le tenemos que probar es la viabilidad económica, porque tiene que ser rentable, y la viabilidad ambiental y social. Desde esos 4 enfoques pretendemos hacerlo. La dificultad que hemos tenido es que no todo puede ser cultivo de choro, también tenemos que diversificar los otros cultivos. Y para diversificar los otros cultivos, siguiendo en la cadena de los bivalvos, necesitamos un laboratorio hatchery. Hemos movido cielo y tierra como gobierno para hacer el laboratorio hatchery y no hemos logrado que se apruebe como tal. ¿Saben en qué ha terminado nuestro laboratorio hatchery? En el fortalecimiento del laboratorio costero de Limarte de Hilo, que no va a poder hacer producción comercial. Pero de otra manera, el SNI no lo admite. Entonces, ahí viene nuestra tragedia como Estado. Nosotros como gobiernos subnacionales tenemos demasiadas dificultades para poder generar proyectos de inversión pública que promuevan la inversión privada y que mejoren las condiciones de competitividad de los sectores que consideramos estratégicos. Simplemente no podemos hacerlo, la norma no nos los permite y eso es realmente frustrante. Luego, el otro tema es el tema del financiamiento. No existe, y hemos podido comprobar en todos los sectores productivos, que no existe en el Perú una banca de fomento lo suficientemente eficiente. Lo único que tenemos como banca de fomento es COFIDE, que nadie sabe dónde está, al sur no llega. En el tema agrario tenemos Agrobanco, que llega muy tímidamente con créditos muy caros. En el tema pesquero tenemos Fondepes, que tiene serios problemas en el tema de agilidad, de tipos de financiamiento. Los financiamientos son condicionados, los financiamientos son demasiado dirigidos y finalmente un pescador pide su crédito para poder arreglar su espinel. Lo necesita en octubre porque sale pesca en noviembre, diciembre, enero y febrero y en esos 6 meses sí lo pueden pagar. Resulta que el crédito se lo dan ¿cuándo? En marzo. Cuando en abril, mayo y junio no tiene ni para comer, entonces no paga, entonces lo tienen inegible y pasa a Infocor y no es sujeto de crédito nunca más, ¿no? Entonces ese es un problema muy serio. Úrsula, 1 minuto. Ok. Finalmente, pensamos de que dentro de este replanteamiento necesitamos diversificar la pesquería y apostamos por un régimen especial de pesca, donde no solamente deben estar los industriales para el tema de la explotación de la anchoveta, sino los artesanales también.
Y el otro problema que hemos tenido es el tema de la descentralización. La capacidad de decisión que tenemos los gobiernos subnacionales es realmente muy limitada. O sea, en muchas oportunidades nosotros nos hemos sentido simple y llanamente como una mesa de partes, donde no tenemos capacidad de decisión sobre la legislación, sobre el ordenamiento, sobre las inversiones que se requieren para una legítima gestión del desarrollo. Esperamos que esto en el futuro realmente pueda variarse. Los gobiernos subnacionales todavía no nos han asignado en términos reales, en términos presupuestales, la capacidad de gobernar. Nuestra capacidad de gobierno es solamente en términos legales y en el papel. Nosotros hemos logrado concertar y hemos logrado aportes del sector privado para avanzar en algo, pero en realidad hemos avanzado muy poco. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Estamos llegando de esta manera prácticamente al final de nuestra presentación y panel de lo que se configura como el primer